yo fui sanado de todo. Hola. 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 Bienvenidos a nuestro programa Hablemos de Parkinson. Nos alegra mucho poder compartir otro día más con ustedes. Bueno, primero pues presentamos al grupo de trabajo. Está en el máster Natalia Saracay. Nos acompaña la directora de la fundación, Ofelia Cruz, y Liliana Sánchez. Como siempre, recuerden enviar sus preguntas, comentarios a nuestro correo fparkinsoncafetero@gmail.com. Pues nos encantaría que comentaran todo lo de los programas que tenemos y que envíen sus inquietudes y preguntas. Sí, gracias Liliana. Hoy estamos con la doctora Elsie Porras, ella es nutricionista. Vamos a hablar de la nutrición. Una nutrición e hidratación adecuada son los fundamentos cruciales de una salud óptima. Vamos a aclarar ideas en cuanto a la nutrición, y una de las mayores necesidades de los afectados es la de obtener información sobre la enfermedad y conocer y entender una serie de criterios y cuidados para aplicar en la vida diaria. Entonces, la alimentación y la nutrición son los aspectos más importantes, considero yo. Doctora Elsie, ¿cómo está? Hola, ¿cómo estás, Ofelia? Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí. Muchas gracias. Gracias por venir. Y gracias por invitarme, y saludos a todos. Su especialidad es... Bueno, mi nombre es Elsie Janet Porras Franco. Yo estudié nutrición y dietética en la Universidad Industrial de Santander. De ahí viajé a México, ahí hice nutrición, metabolismo y obesidad en la Universidad Nacional Autónoma de México, y me he dedicado a la nutrición clínica siempre. Llevo más de 20 años dedicada a la nutrición clínica. Trabajo en consultorio, en consulta particular, pero siempre dedicada al paciente enfermo, es decir, a la nutrición clínica, ¿no? Sí. Ese es a lo que yo siempre me he dedicado. Bueno, la alimentación y la nutrición son dos conceptos que están relacionados. Me parece que sería bueno aclarar esos conceptos primero, ¿cierto? Sí, es muy importante. Alimentarse es el proceso mediante el cual uno escoge un alimento, literalmente lo mastica, lo traga y ya. Ese es alimentarse, ¿cierto? Pero cuando ya hablamos de nutrición, entonces estamos refiriéndonos a cómo ese alimento, eso que estamos consumiendo, actúa dentro de nosotros, en el metabolismo nuestro, ¿cierto? O sea que la alimentación la controlamos, pero la nutrición es autónoma del organismo. Sí, en muchos aspectos es autónoma, pero digamos que la podemos controlar si podemos mejorar la manera como nos estamos alimentando, ¿cierto? La nutrición podemos hacerla más lenta, más rápida, podemos mejorar la cantidad de nutrientes, podemos empeorar la cantidad de nutrientes. Entonces, de alguna manera nosotros, voluntaria o involuntariamente, sí podemos actuar ahí. Pero la nutrición es un proceso que sucede ya dentro de nosotros, que nosotros, claro, lógicamente al escoger el alimento podemos ayudar a nuestro cuerpo. Pero pensaría yo que es más importante la nutrición, ¿cierto? Es decir, que nos debemos alimentar para nutrirnos. Eso es lo más importante. La alimentación es para nutrir. Esa es, digamos que ese es el objetivo primordial. Actualmente lo que vemos es que las personas se alimentan, ¿no? Para no tener hambre. Se alimentan, sí, se alimentan, o le damos más importancia a lo que me gusta, a que sabe rico, pero de ahí a que sea nutritivo, o que sea adecuado para mí, o que sea saludable para mí, eso es diferente. Pero se debe como a una falta de información o a las costumbres que la gente misma está cogiendo. Todo influye. Hay familias, por ejemplo, que tienen procesos alimenticios saludables. Entonces, esas personas suertudas que nacen en familias que tienen procesos alimenticios saludables, que saben qué alimento escoger, dónde comprarlo, cuánta cantidad, cómo se cocina, cuántas pérdidas sí, cuántas pérdidas no, bueno, todo ese tipo de cosas son muy poquitas. Eso prácticamente es una filosofía que tienen esas personas. A las otras personas nos toca aprender. La mayoría de nuestra sociedad no sabe alimentarse, y por lo tanto la nutrición es deficiente. Pues le cuento que yo un problema que veo es
y lo veo conmigo. Uno va al nutricionista y entonces le dice, no puede comer tal cosa, no puede comer tal otra, tiene que comer esto, esto y esto. Entonces yo llego a la casa a preparar mis comidas y que no me gusta, no lo hago, pero el día que me toca, entonces voy a preparar algo y no me acuerdo qué es lo que me tengo que preparar, cómo lo tengo que combinar y como lo que he comido siempre, me preparo lo mismo. Claro. En nutrición, sí, una tabla. Sí, en nutrición, el profesional de nutrición tiene varios aspectos a los que se puede dedicar, ¿cierto? Entonces hay algunos que se dedican más hacia la industria de los alimentos, otros más hacia la comunidad, otros más a la administración y otros nos dedicamos más al paciente que tiene problemas de nutrición. En cada uno de esos aspectos el nutricionista maneja más la parte educativa con el paciente, ¿cierto? Sí. Entonces, en el caso mío, por ejemplo, que es por lo que yo puedo hablar acá y en nutrición, yo sí le explico al paciente con módulos de alimentos que son igualitos en cantidad y en la visión del alimento. Yo le explico al paciente tanto en el plato, es esta porción, usted se va a comer esto, esta cantidad, no sé qué. No utilizo alimentos especiales o cómprelos en tal parte, a menos que sea un suplemento nutricional que el paciente está necesitando. Pero digamos que ya también dentro de las mismas ramas de nutrición hay otras ramas de la nutrición como nutrición estética y otro tipo de cosas que sí requieren, ¿cierto?, que esos pacientes compren determinados alimentos en determinadas tiendas. En el caso mío, en lo que yo me dedico, para mi paciente con cáncer, para mi paciente, no sé, adulto mayor, en niños en crecimiento, en embarazadas, no. Utilizo los alimentos Eso normales. Le iba a preguntar. Es teniendo una alimentación básica, pues adecuada, ¿se necesitan complementos o el complemento reemplaza una alimentación una del día? Sí, vamos a hacer una diferenciación. Yo hace un momentico te dije suplemento, ¿cierto? Sí. Bueno, entonces, una diferencia entre complemento y suplemento. Vamos a hacer esa diferenciación. Un complemento es un alimento que complementa en algo el alimento que tú te vas a comer. ¿Sí? Entonces yo le voy a dar a ese paciente un poquito más de calcio, sí, porque lo está necesitando, entonces yo le doy un complemento para enriquecer más con calcio a ese paciente. Pero un suplemento es un alimento concentrado que sí puede llegar a suplir determinada comida del día del paciente. O puede llegar a suplir una necesidad mucho más grande, pero no solo de un nutriente, sino de varios a la vez, ¿cierto? Entonces, pues tenemos una cantidad de suplementos que vamos a utilizar en diferentes tipos de pacientes y para cada paciente prácticamente hay una a la medida, ¿no? Sí. Y hay que estudiar eso. Bueno, hay unos nutrientes básicos que necesita el organismo. Sí. ¿Cuáles son los nutrientes? Tenemos macronutrientes y micronutrientes. Entonces, dentro de los macronutrientes están las proteínas y se llaman macro porque son grandes. Macronutrientes, las proteínas, los carbohidratos, y los carbohidratos, dentro de los carbohidratos están los almidones y los azúcares, ¿sí? También las celulosas, o sea las fibras, también están dentro de ese grupo, y están las grasas, y dentro de las grasas están todas las grasas saturadas, las insaturadas, las poliinsaturadas, todas las grasas están dentro del grupo de las grasas. Le quiero aclarar a los oyentes algo. Esta charla sobre nutrición con la doctora Elsie, vamos a tener varias charlas, porque en una sola hora no logramos evacuar el tema. Vamos lento porque queremos que ustedes entiendan los conceptos, que los aclaren y así sepan luego cómo nutrirse, cómo alimentarse. Entonces, este es el primero. Vamos sin afán, vamos entendiendo, sí, y ya iremos avanzando. Y para la próxima, entonces, sí, pues no sabía que nos iban a estar viendo, ¿cierto? Pero para la próxima puedo traer mis módulos de alimento y claro, por supuesto que visualmente es mucho mejor, ¿cierto? Sí. Los micronutrientes son pequeños nutrientes, son nutrientes que necesitamos en muy pequeña cantidad, pero son vitales para el ser humano. Las vitaminas, los minerales. Y hay otros nutrientes como el agua, por ejemplo, que son vitales también para el ser humano. ¿Qué necesitamos? Lo necesitamos constantemente, claro que sí. Esos son los nutrientes principales.
Bueno, como estamos hablando de Parkinson, en el tema, en Parkinson hay alimentos que la que estaba haciendo la pregunta era Liliana esta mañana. Liliana, formule usted la pregunta. Pero no recuerdo cuál es. Usted me decía que si había alimentos que podían producir la enfermedad de Parkinson, sí, o que podían mejorar los síntomas o empeorar los síntomas. Bueno, es que en sí son dos preguntas. Okay. Una, ¿qué alimentos de pronto pueden ocasionar en una persona Parkinson? Sí, y la otra sería, si de pronto los hay, y la otra sería, ¿qué alimentos favorecen el Parkinson? O sea, mejoran el proceso de la enfermedad. Ajá. Bueno, la primera pregunta es muy complicada, porque en la etiología de la enfermedad, pues ustedes, y creo yo lo saben más que yo, pues yo estoy hablando solo de la parte de nutrición, pero la etiología de la enfermedad tiene muchas causas, pero desde el punto de vista de la nutrición se habla de metales pesados que uno puede consumir, ¿cierto? Crónicamente, o sea, desde que nace, como el aluminio, el mercurio, el antimonio, bueno, ese tipo de metales pesados que uno está comiendo y uno ni sabe, que pueden llegar a tener efectos en el sistema nervioso central. El litio es un gas. Porque ¿cómo le parece que hay un paciente aquí en Pereira que yo lo llamaba para invitarlo a actividades de la fundación? Y el mes pasado que lo invité a la charla, la esposa me dijo, no, ¿cómo le parece que no era Parkinson lo que tenía? Yo, ¿cómo es que no era Parkinson? Dijo, no, era que tenía litio. Era litio lo que lo estaba afectando. Tenía una intoxicación. Tenía una intoxicación. Entonces le descubrieron, y ya, porque lo estaban tratando para Parkinson, le descubrieron y lo desintoxicaron y ya está bien. Bueno, sí. Vea, un parkinsonismo, sí, debido a una intoxicación. Entonces ahí pues, fíjate, depende, ¿cierto? Eso podría ser, digamos que desde el punto de vista nutricional. Plomo, por ejemplo, también, ¿no? Todos los que sean metales pesados pueden llegar a alojarse en determinados lugares cerebrales, sí, y generar daño, pero no solamente en Parkinson, también en Alzheimer y en otro tipo de situaciones, sí, de ese tipo de sistema nervioso central, ¿cierto? ¿Qué podría mejorar al paciente con Parkinson? Pues mira, yo te diría que una dieta sana para ese paciente. Es decir, si ese paciente, nosotros ya sabemos perfectamente que en Parkinson el paciente gasta más energía, porque nunca está en reposo. Sí. Nosotros tenemos un gasto en reposo que a medida que vamos creciendo en la edad, el gasto en reposo, o sea, sentaditos, ni siquiera así como estamos ahorita, porque ahorita estamos hablando, el gasto que tenemos en reposo se va haciendo cada vez menor, el gasto metabólico basal o en reposo. Pero en Parkinson el paciente prácticamente no está en reposo, siempre está en movimiento. Y ese paciente está en gasto. Exactamente. Y si tiene rigidez, pues eso también es una tonalidad muscular que genera gasto. Y doctora, ¿y eso es lo que hace que uno pierda músculo? A eso se le atribuye, todavía eso es cuestión de mucho estudio, pero sí se le atribuye que como el gasto es tan alto, sí, hay varias situaciones, Ofelia. El gasto es alto. Empecemos por ahí. El gasto es alto, generalmente sucede en pacientes adultos mayores, empieza después de los 50 generalmente, ¿cierto? Entonces el gasto es alto, el paciente adulto mayor empieza a comer menos, porque así es. Los cambios que tiene el adulto mayor lo hacen comer menos, entonces lo hacen comer menos y lo que menos come es proteína. Esto estoy hablando de la normalidad, pero si se aumenta el gasto, entonces empeora el riesgo nutricional del paciente. A eso nosotros lo llamamos riesgo nutricional hasta que no sepamos que de verdad tiene desnutrición o sarcopenia o caquexia o en qué está el paciente. ¿Sarcopenia es la pérdida de músculo? La sarcopenia es la pérdida de masa muscular con pérdida de fuerza y con pérdida de función muscular. ¿Sí? Entonces, lógicamente, si ese paciente le logramos una dieta adecuada y evitamos que ese paciente pierda tanta masa muscular y que llegue a riesgo nutricional, pues va a tener una mejor calidad de vida, por supuesto que sí, ¿no? Además, sin contar,
sin contar todos los demás síntomas que tiene el paciente, ¿no? Todos la motilidad gástrica que es más lenta, el estreñimiento, a veces problemas de náusea, de salivación, bueno, todos esos síntomas hacen que el paciente tenga depresión, que socialice menos y que quiera comer menos. Sí, porque una experiencia que yo tuve fue esa. Por varios años se me cerró el apetito y era literal, que para recuperar el apetito me tenía que ir de vacaciones. En la casa no recuperaba el apetito, tenía que irme de vacaciones y regresaba con buen apetito. Porque me imagino que por el cambio me desestresaba, bueno, no sé qué tantas cosas influían, pero mejoraba el apetito. Sí. Hoy en día ya tengo apetito, pero bajé 10 kilos y no he podido recuperarlos. Sí, y deberías tratar de recuperar algo. Sí. Para que nosotros sepamos cómo está el paciente, a veces es difícil saber, por ejemplo, cómo estaba el estado nutricional del paciente antes de iniciar el Parkinson, ¿cierto? Sí. Lo ideal sería saber eso, pero a veces en la historia nutricional, que es bien larga, ¿no? Mi consulta dura 1 hora, y mi paciente sabe que mi consulta dura 1 hora porque mi secretaria siempre dice. Entonces uno les dice al paciente, bueno, sí, es 1 hora. Claro, no, y yo me dedico 1 hora a mi paciente. No. Para mí no, pues en mi caso mío no sirven para nada. Entonces, bueno, yo digo al paciente, y dentro de las preguntas que le hago al cuidador, pues porque veo mucho adulto mayor, o a la misma persona, cuando me puede contestar, es ¿usted cómo era? ¿Usted cuánto pesaba? Entonces ahí yo ya puedo inferir, puedo darme cuenta cómo estaba mi paciente antes. Se le hace toda la antropometría, las medidas, la valoración nutricional, se revisa la anamnesis alimentaria, cómo está comiendo actualmente, ¿cierto? Las porciones, porque yo tengo porciones y le digo, ¿el arroz era como esto o era como esto? ¿El vaso es este o es este? ¿La cuchara es esta o es este? Y el paciente me va diciendo. Entonces yo ya sé, mientras él me va diciendo qué comió, yo voy contando lo que comió. ¿Sí? Yo soy una máquina de contar calorías y proteínas y todo lo demás. Sí. Yo digo, no, mi paciente está comiéndose al día, no sé, 25 gramos de proteína y él tiene que comer 90. Sí. Entonces ahí ya puedo yo deducir que ese paciente, la pérdida de proteína es constante y que la pérdida de peso no fue solo de grasa, ¿cierto? Sí. Además le mido el pliegue cutáneo de tríceps y algunos pliegues para saber cómo está la grasita del cuerpo, el perímetro de la cintura por riesgo cardiovascular, el perímetro de la pantorrilla para riesgo de sarcopenia también. Y así, para dar un diagnóstico nutricional y de ahí poderle decir al paciente, mire, la alimentación para usted es esta. Eso me parece genial. Con comida de la casa, con comida suya. Sí, porque ahí es donde está el error, Ofelia. Mire, cuando yo estoy en nutrición, hace muchos años, nosotros le entregamos al paciente un menú. Y ese era un trabajo durísimo para nosotras y maluco para el paciente, porque entonces hoy martes, hoy era es que eso es lo que yo persigo, eso vuelvan a entregar pues eso. No, está mal porque hoy viernes, entonces Ofelia llega y dice, bueno, hoy me toca, entonces en el desayuno, un huevo revuelto con tomate, ay, a mí no me gusta el tomate, esa doctora, ¿dónde sacó eso? No, pero qué es una feo. Guía, es una que guía. Se puede comer un huevo. Pero yo le doy esa guía al paciente, pero tú escojas tu proteína, tú lo puedes hacer. Yo le digo, mire, una proteína para usted, Ofelia, es esta, o esta, o esta, o esta, y la porción es esta. Sí. Pues cuando no tenga pollo, entonces tiene pescado, y cuando tiene pescado tiene huevito, y cuando no tiene huevito, entonces tiene atún, y entonces cuando tiene esto tiene aquello, y cuando tiene aquello, cuando tiene eso, lo escoge. Eso. Pero es muy bueno porque no, claro, es lo que no tiene en la casa. Es lo que tiene en la casa, no va a mandar a comer salmón todos los días, ¿cierto? Bueno, o algo que no le guste a uno. Por eso. Entonces, eso era lo que nosotros, en el menú que nosotros hacíamos, no lográbamos captar el gusto del paciente porque es imposible, porque ese es un paciente que yo acabo de conocer. ¿Sí? Entonces, chocábamos mucho con eso. Ahora no, ahora con el esquema de alimentación y con los módulos de alimentos y con el constante manejo que hacemos con el paciente, pues yo por lo menos en el correo electrónico, en Facebook, en Instagram, en el WhatsApp, estoy en constante comunicación con él, ¿sí? Entonces estoy en tal parte, ¿será que puedo pedir esto o será que puedo pedir aquello? ¿Qué opina la porción? Así. Bueno, porque es que tenemos un caso, por ejemplo, en la fundación. Hay un señor que tiene azúcar alta, presión alta, Parkinson.
Y entonces le fue a la nutricionista y le dice, no puede comer azúcares, ni grasas, ni carbohidratos, bueno. Y entonces el señor dice, no sé qué comer. Sí. Y está bajando de peso. Entonces, claro. Yo fui y le dije, vea, se puede preparar esto, esto y esto, pero tiene que volver a la nutricionista y que le diga, le dé un menú más o menos, un esquema, donde usted sepa, pues más o menos qué es lo que le pueden preparar. Porque de esa manera, claro, él llega, ni carbohidratos, ni no hay que... Nada. Y entonces no sabe, y entonces él sigue comiendo su chicharrón con arepa fría, y chocolate y arepa con queso. Todos todos esos módulos yo los tengo en el consultorio, ¿cierto? Entonces yo le digo al paciente, cuando usted come esto, come tal cosa, cuando usted come esto, tal cosa. Por ejemplo, en ese paciente él tiene Parkinson, pero él tiene 2 enfermedades crónicas que son prioridad allí. Claro. Si eso es una alteración de la glicemia solamente, es decir, que él tiene una hiperglicemia pero no es diabético, el tratamiento de nutrición es uno. Pero si es diabético es otro. Claro. Entonces, ahí hay que diferenciar. Que lo voy a mandar a su consultorio. Hay que diferenciarlo, sí. Yo le había dado instrucciones y se enfermó de un dedo y me preocupó. Ajá. Porque no volvió a la fundación, entonces fui a visitarlo. Y resulta que ya estaba mejor, pero me ofrecieron algo espectacular porque es una casa antioqueña. Divino. Rico, un chocolate con parva, la cosa más rica. Y le sirvieron a él el mismo chocolate dulce. Con agua panela. Sí. Con arepa con queso y más encima la rebanada de pan. Yo no dije nada por no dañarle el rato, pero cuando él fue a la fundación yo le dije, usted no puede tomar de chocolate, ya sabe, ¿no? Sí, claro, por supuesto. Entonces, ni si come arepa no puede comer pan. Entonces, pero mire que la persona no sabe, y cuando va al nutricionista debería salir sabiendo. Eso es lo que yo hago con mi paciente. Yo le enseño, cuando yo le pregunto cuál es el motivo de consulta y él me dice soy diabético, lo primero para mí es preguntarle, ¿y usted qué sabe de la diabetes? ¿Qué es la diabetes para usted? No, yo no sé nada. Yo sé que tengo el azúcar alto y ya, no sé más. Yo le explico qué es la diabetes, pero cuando uno ya sabe a qué se está enfrentando, uno ya sabe por dónde se le esquiva. Porque ahí el Parkinson no es nada. Ahí la prioridad es el control de la enfermedad. Exactamente. Entonces uno controla eso porque esa enfermedad se puede controlar. Entonces uno le enseña al paciente a controlar eso, ¿sí? Su glicemia, y ya la lleva de ganada con el paciente. Eso. Pero lo primero es saber qué sabe el paciente de su enfermedad. ¿Qué sabe el paciente de su enfermedad? Entonces ya cuando uno le dice, por ejemplo, una mujer hipotiroidea, que en esta ciudad es abundante, ¿sí? Es abundante. Para mí es increíble porque yo no había visto nunca tanta abundancia de hipotiroidismo, pero aquí es abundante. ¿Y qué es hipotiroidismo? ¿Y usted qué sabe del hipotiroidismo? No sé nada, yo sé que engorda. Eso es lo que me dicen. ¿Pero qué es para ti? Entonces, ya cuando yo empiezo a explicarle por qué sí la puede llegar a engordar mucho, claro, el paciente entiende, es lógico que el paciente entiende, ¿no? Y el gasto energético es así, que mire, que no sé qué, él lo entiende, y eso es un proceso, Ofelia, si tú vas al ortodoncista, ¿cuánto se tarda el ortodoncista en tu proceso con los brackets? Bueno, entonces en nutrición no podemos hacer ese proceso tampoco en una cita. Sí. Es un proceso en que el paciente lo tengo que deseducar y educar, y de paso a su familia. Pero claro. La EPS sí manda al paciente Ahí sí ya, a varias citas, o lo manda a una única cita. Mira, en la EPS es muy complicado. Yo trabajé aquí también en una EPS 4 años. Y entonces ahí es muy complicado porque el paciente no encuentra cita. Son muchos pacientes para nutrición, son muchas citas y somos poquitas nutricionistas. Y somos poquitas, entre otras cosas, porque digamos que el pago no es muy bueno, entonces es poquito, ¿cierto? Entonces resulta que las citas son controladas a 20 minutos. Sí. Y eso es normalmente en cualquier cita. En cualquier cita, pero en nutrición yo tengo que saber muchas cosas del paciente. Yo tengo que preguntarle qué come, qué no come, y el fin de semana qué come y qué no come, porque el fin de semana es diferente. Sí, mientras meta los datos al sistema, todos fueron los 20 minutos. Exacto. Entonces es muy complicado, y además yo tengo que aprovechar que mi paciente salga de mi consultorio con un esquema de alimentación, porque es un paciente que viene de Pueblo Rico. No le puedo decir, venga el viernes siguiente a recoger el esquema. Y una sugerencia, no pueden hacer como hacen no hay un programa como hacen con diabetes,
y con presión alta, un programa donde educan al paciente. ¿En nutrición no existe ese programa? Sí, hay muchos programas donde se educa al paciente, pero mira, Felia, que ahí es donde a veces también fallamos un poco, porque es que hay ciertas cosas generales que uno las puede aprender, pero es que hay cosas que son totalmente individuales en nutrición, en alimentación. Cuando yo hablo con mi paciente de nutrición, yo literalmente me le meto al rancho al paciente. Claro, toca. Él me tiene que contar la verdad, o sea, él tiene que decirme qué cocina, cómo lo todo, porque además yo soy cocinera y yo sé cocinar, y cómo se lo come, todo, ¿cierto? Entonces, ese es un aspecto muy íntimo, sí, muy íntimo. Entonces, en las reuniones que se hacen así, en nutrición, los aspectos son muy generales, porque en la intimidad el paciente no te va a decir las cosas que él hace. Por decir algo, doctor, yo me levanto a las 2 de la mañana y me como una hamburguesa que compré a las 7 de la noche. Eso no te lo va a decir en esa reunión. Claro. En cambio, en la consulta sí. Y es ahí donde uno actúa con el paciente, porque eso es lo que le está afectando a él. Eso es lo que le está afectando a él. Y así, entonces, esa consulta, ese contacto con el paciente. O sea que a uno le afecta también la hora en que come. Sí, la hora en que come y el orden en que te comes los alimentos. Ah, vaya. El orden en que uno se come los alimentos también. También afecta. Sí. Y doctora, normalmente, y es triste decirlo, que uno visita al nutricionista o a cualquier especialista cuando tiene la necesidad de hacerlo. ¿Por qué no desde antes tener como una rutina de cuidarse y cuidarse en alimentación? Por eso me parece muy bueno este programa, para que desde niños, mejor dicho, desde que nacen, tengan una educación alimenticia. Y tiene que ser en la casa, porque no hay la cultura, si no la hay en la casa, menos en las instituciones. Porque me imagino que la mayoría de sus pacientes la visitan porque lo necesitan. Yo solo veo patologías, o sea, yo solo veo enfermos, pacientes que tienen una enfermedad. Muy de vez en cuando, di tú, ¿qué será? 3 veces al año, 3 pacientes al año son pacientes que me dicen, no, yo vengo aquí porque quiero saber si estoy comiendo bien o si tengo que hacer un cambio en la salud. Sí, uno nunca va. 3 veces al año. En el resto de los casos son, si la mujer está embarazada, tiene diabetes gestacional o tiene un síndrome HELP, tiene algo para que vaya conmigo. O el doctor la mandó corriendo porque subió 6 kilos en un mes. Entonces le dijo, no, se va a nutrición ya, ¿sí? Y así en muchas cosas. Y si el niño, en los niños ni hablemos. Yo sé que ese tema no es para acá, pero probablemente muchas familias me están escuchando. Sí. Y nosotros tenemos una percepción errónea de nuestros hijos, percepción física errónea, porque para nosotros nuestros hijos son todos hermosos y son lindos y son los máximos, y cuando a uno el doctor le dice que el niño está en sobrepeso o en obesidad, eso es una ofensa, y uno no lo cree. Y cuando llegan conmigo, esa es la situación, es que el doctor me mandó acá, que es que porque el niño tiene un poquito de sobrepeso y el niño visualmente, no, es que casi que ni tengo que hacer la valoración. Sí, el niño tiene obesidad infantil. Mando una ecografía hepática, porque eso está dentro del protocolo para obesidad infantil, una ecografía hepática, y el niño tiene grasa en el hígado a los 3 años. El papá se cimbra, se pone nervioso cuando ve ese signo ya en su hijo, pero antes no. Porque es lindo, porque es desde muy pequeño. Es una enfermedad hepática. Porque estamos acostumbrados a que el niño gordo, ay, qué hermosura, qué belleza, sí. Divino. Pero ya cuando está grande, la niña grande, gorda, tiene que adelgazar. Es una cuestión de cultura. Y entonces pasamos, Ofelia, al otro lado que también lo veo yo, que son los trastornos alimentarios. Entonces la niña gordita a los 12 años, que el papá le dijo, oiga, usted está como panzoncita. Y de ahí empezó a hacer anorexia. También. No fue más. Y el papá no lo hizo, o sea, no lo hizo para ofenderla, ni lo hizo en chiste, pero era su modelo y le dijo eso y fue suficiente para que el niño... Yo veo niñas que pasan así, de obesidad infantil, anorexia fácil, por eso en ellos hay que tener tanto cuidado en el manejo. Yo sé que este es el tema, pero sí. No, igual es como una cadena. Todo viene desde tiempo atrás, porque yo creo que... los alimentos deben tener alguna consecuencia más adelante.
Yo no sé qué tan cierto. Mira, hay varios ejemplos mundiales, ¿sí? Un ejemplo mundial es México. En México, los indígenas Pima, que vivían en México, pero están en la frontera con Estados Unidos, los que viven en la frontera con Estados Unidos son totalmente sedentarios, son burgueses, etc., y son con obesidades mórbidas todos, tienen obesidad mórbida. Los indios Pima, que viven del lado mexicano, que viven en la sierra, o sea, en la sierra quiere decir en la montaña, tienen que subir, bajar, cazar, comer así de esa manera, todos tienen normal, o sea, son chiquitos de estatura, bajitos de estatura, pero son con índices de masa corporales normales. Y son la misma etnia, y se casan entre ellos, y han permanecido juntos, pero mire la diferencia. Y así como eso hay muchos ejemplos en el mundo, ¿no? Los gemelos que se separan y el uno se va a vivir a Canadá y el otro se queda viviendo en no sé, en Colombia o en un lugar de esos, o en la India, y el uno está flaco y el otro está obeso, cuando los gemelos idénticos tienen idéntico índice de masa corporal, Sí. ¿no? Entonces, ahí es donde uno se hace las preguntas, bueno, ¿y hasta dónde la parte social? La parte social es mucho más fuerte que la genética. La genética nos da alrededor del 25% para obesidad, y el otro 70 y tanto es social, es la herencia social, lo que nos enseñan nuestros padres. Y si no, pregúntele usted a cualquier colombiano, ¿qué siente cuando la mamá le sirve el arroz? Doctora, quíteme todo menos el arroz. Así de simple. Doctora, yo sin esa arepa que hace mi mamá con doble queso y doble mantequilla, yo no puedo vivir. Doctora, si el chorizo santarrosano lo hace mi tía y lo cocinan en yo no sé dónde, yo no puedo vivir sin eso. Si es que el sancocho no lo hacen con espinazo y con costilla, yo no me lo como. O sea, es una cuestión social. ¿Y usted qué opina de eso? Yo soy muy respetuosa, pero mi trabajo es tratar de hacerle entender al paciente. Si él tiene una recomendación nutricional, yo tengo que tratar de hacerlo. Claro. Pero soy muy respetuosa. Y si la niña quiere ser vegetariana, yo soy respetuosa, pero sí tengo que hacerle entender cómo debe comer para que no tenga deficiencias. Ese es mi trabajo. Yo pienso que la familia es la llamada a aprender de nutrición, porque si tienen un paciente que tiene que seguir una dieta, pues la familia tiene que integrarse con él. No puede ser aislado. No, la familia no debe aislar. Es que ese es un problema gravísimo que sí tenemos. Cuando aíslan al paciente porque está en un esquema de alimentación, es muy duro. Si es un niño es terrible, si es un adolescente es terrible, y si es un adulto mayor es terrible. Vea, en la fundación hubo una profesional que tenía obesidad, y ella cifró sus esperanzas, casada, cifró sus esperanzas en la operación en el bypass. En el bypass. Y resulta que cuando fue a Cali a la operación, le hicieron un examen antes. No sé por qué no lo han hecho antes. Le hicieron el examen y no la podían operar. Tenían problemas con el hígado, tenían que tratarla primero. Ella regresó derrumbada porque había puesto sus esperanzas ahí. Regresó derrumbada y se enfermó impresionante del hígado justamente. Tenía que seguir una dieta. Estuvo muy mal, muy mal. Yo finalmente, como corría riesgo su vida, le llevé el médico a la casa porque ella estaba esperando todo por parte de la EPS. Le pagamos un examen porque la fecha estaba muy lejos, y le llevamos un médico a la casa después de que ya la habían formulado, porque nada que mejoraba. Y entonces el médico que le llevé le dijo: tienen que ajustar estos medicamentos, así como están, vemos los resultados en un año. Los vamos a ajustar de tal y tal manera para que en 2 meses ya tengamos resultados. Pero tiene que manejar la dieta de esta forma. Y con las personas que usted viva, tienen que ajustarse a la misma dieta. Y ella dijo: no, pues ahí perdimos el año. Porque a mi esposo no le interesa, él come lo que él quiere, lo que le antoja a la hora que quiere. Entonces yo no soy capaz, no puedo. Y me decía: mire, ¿usted por qué no habla con mi esposo? Pero era un tema de ellos. No,
eso es intimidad. Sí. Entonces fue muy complicado, gracias a Dios se recuperó, pero ahí vi yo lo complicado de que la familia no se involucre en la dieta de su paciente. Esa dieta específicamente para un paciente con enfermedad hepática es de las más difíciles, estrictas y complicadas que hay. Eso. Pero hay ciertas cositas que uno como familia puede hacer, ¿sí? Como para ayudarle pues al papá, a la mamá o al que sea que tenga uno en casa, ¿cierto? Es comprometerse, es parte del amor familiar que debe existir, ¿no? Pero si la alimentación es una cuestión social, y el muy apoyo complicada, tiene que ser por casa. la familia tiene que involucrarse en todo. Es más, mira, Felia, ¿cómo te parece cuando a mí me llevan jovencitos que se van a ir a vivir de Pereira, se van a vivir a Bogotá? Y entonces la mamá preocupadísima, porque se van a ir de su casa y entonces que ir a comer, no sé qué. Nunca en la vida les han permitido, ni siquiera asar una arepa en una sartén. Entonces, ese como que ya no es el momento de la preocupación, ¿cierto? Uno debe, vean, esto es un consejo para todas las mamás que me están oyendo. 8 años de edad, usted le puede enseñar a su hijo a cocinar. Sí, y eso no caiga la comida de la casa. Le puede enseñar a cocinar cosas simples, hacer un sanduchito, lo puede hacer un niño, pelar, no sé, un tomate, hacer algo, usted lo puede enseñar a querer el alimento, a lavarlo, a escogerlo, a olerlo. ¿Sí? Usted le está enseñando algo maravilloso. No esperar a que se vaya. La vida. Sí, y además eso es independencia. Eso sí es independencia. Cuando uno puede hacer su comida, lavar su ropa, planchar sus cosas, eso es independencia. Yo les enseño mucho a las mamás eso, ¿no? Porque así lo hice con mis hijos. Mis hijos todos cocinan, son 3 y todos cocinan. Para mí eso es buenísimo porque vivan donde vivan, yo sé que ellos van a estar bien, ¿cierto? Sí. Entonces, eso hace parte también como de ese afecto familiar y de esa solidaridad que debe haber entre todos, enseñarse, aprender. Pero es muy difícil. Sí. Doctora, le quiero preguntar también, en Parkinson las personas pierden mucha independencia y en la medida en que están en un estadio más avanzado, su alimentación depende de otra persona, tanto la preparación como el acto mismo de comer. Pero yo pienso que de acuerdo a los avances, es decir, a los estadios más avanzados en que estén, la necesidad nutricional es mayor. Sí. Ahí separamos entonces las dos cosas que tú me acabas de decir. Una situación es el estadio. Entonces, dependiendo de la etapa en que se encuentre, de la gravedad de la enfermedad, de la dificultad que tiene el paciente con respecto a su independencia también, del grado de depresión, bueno, de muchas cosas que se tienen que valorar, de la disfagia, de muchas otras cosas. Ese paciente puede tener una dieta normal, absolutamente normal, simplemente con vigilancia. Lo que nosotros llamamos vigilancia es que tenga alguien que esté pendiente que sí de verdad coma, ¿sí? Que sí de verdad se coma las porciones que son, que coma despacio, que tenga el lugar adecuado para comer, que no me lo estén atosigando porque coma rápido. Bueno, ese tipo de cosas sí, son simples, pero se deben hacer. No se puede. Bueno, esa es una recomendación para todo el mundo, pero en Parkinson es específica, ¿cierto? Bueno. Digamos que podemos llegar ahí. A medida que el paciente va avanzando en las siguientes etapas y se va haciendo cada vez más difícil la alimentación, porque los movimientos son más rápidos, porque es más difícil darle de comer, porque la levodopa se la estamos dando. Y porque no había la cultura de hacer ejercicio. Porque no tenían eso. No tenían, ni la gente era más sedentaria. Entonces los agarraba más la rigidez, perdían los movimientos fácilmente, se volvían más dependientes muy rápido. Eso lo veíamos antes. Para nosotros era común ver que un paciente con Parkinson rápidamente llegaba a una gastrostomía. Ustedes saben que es una gastrostomía, ¿cierto? Un botoncito que se coloca en la piel, pero justo sobre el estómago, y el paciente se alimenta por esa sondita. Precisamente en este momento estamos haciendo un tratamiento para la disfagia en la fundación. Entonces, y está terminando el primer grupo,
y el 24 de mayo, para los que son de Pereira, Dos Quebradas y me están escuchando, el 24 de mayo son las nuevas valoraciones para 10 pacientes que nos falta para completar el segundo grupo para el tratamiento de la disfagia. No importa si ya tiene gastrostomía, se la puede hacer. Y los que no la tienen, pues con más razón para no llegar allá. Ojalá, sí, la Entonces, idea es no llegar allá. que aprovechen esos 10, me llaman al 313-645-9783 para inscribirse para ese tratamiento. El 24 de mayo las valoraciones. Muy bueno, entonces veíamos muy frecuente eso. Sí, era muy frecuente que el paciente rápidamente estaba ya en gastrostomía. Y gastrostomía o nutrición parenteral, que ya es la última, pues la última opción para nosotros, es una nutrición invasiva. Entonces, claro, es más cuidadosa. Además, me parece tan cruel porque uno alimentándose por ahí y con unas ganas de comerse arepita caliente, ese sancochito, sí, y no poderlo saborear, me parece una crueldad tenaz. Es una forma de alimentar al paciente que le permite vivir. O sea, hay que tener en cuenta eso, que le permite vivir. Y eso ya lo hacemos cuando ya vemos que definitivamente el paciente no puede ni tragar, ni morder, ni tragar, ni deglutir. ¿Sí? Si de todas maneras vemos que el paciente tenemos posibilidades con la terapia de fono, con todo, reducir todos esos síntomas del paciente, lo hacemos, claro, seguimos alimentándolo, pero cuando ya llegamos a ese punto, sí, ya tocó porque tocó. Sí. Y pues lo que tú dices es cierto, tratar de evitar que ese paciente llegue allá es lo que hay que hacer. Anteriormente era muy rápido, era muy rápido llegar, y pues las gastrostomías antes no eran como ahorita, o sea, el botoncito que tú conoces, no es lo que tú estás viendo ahorita, no, nosotros hacíamos otra cosa. Y las parenterales pues eran tan difíciles de hacer que pues la mortalidad era muy alta, ¿no? Los pacientes con parenterales en este momento se hacen parenterales en las casas y pues de todas maneras es bastante difícil ahí. Si podemos retardar ese proceso, como sucede en otros pacientes, ¿no? El diabético, retardar el momento de inyectar la insulina, retardar. Le cuento que a veces es tan duro, porque llama uno al paciente y dice, no, yo estoy muy bien, y lo escucha uno hablando así, como con fuerza, afectado, y yo estoy muy bien, yo no necesito eso. Es complicado. Sí, la aceptación, de lo que hemos estado hablando en el grupo de apoyo, ¿no? Sí. Que hacemos nosotros en el grupo de apoyo, el grupo GIA, que trabajamos con el grupo y hacemos con los cuidadores aceptación. Sí. Y es que lo primero es aceptar. La aceptación. Aceptar para poder trabajar, sí, para poder trabajar en eso. Si no hay aceptación es muy difícil. Es quizás más difícil en los hombres, ¿cierto? En las mujeres también. También, pero son más la cantidad de pacientes es en las mujeres. Sí. Bueno, en la fundación hay más hombres que mujeres, ¿no? Sí. En las estadísticas hay más mujeres que hombres afectados, pero creo que tienen más entusiasmo por mejorarse los hombres que las mujeres. ¿Sí? Sí, por lo menos los de Pereira van más los hombres que las mujeres a la fundación. Sí. Y los hombres son más, les encanta más el ejercicio, sí, ¿no? Son más cinéticos ellos, les encanta más el ejercicio, sí, entonces eso ayuda mucho. Ayuda. Otra cosa que yo veo en algunos pacientes es que, por ejemplo, la pérdida de músculo es muy complicada, me parece, porque conlleva también a la pérdida de fuerza, porque ya es cuando uno baja mucho de peso, pues es muy poquito músculo para mover todo ese esqueleto. Entonces, ¿eso contribuye a que la enfermedad avance más? Sí, totalmente, y no solo Parkinson, todas las enfermedades. Avanza más la diabetes, avanza más la hipertensión, avanza más Alzheimer, avanza más todo, la enfermedad renal, todo avanza más. Con la pérdida de masa muscular. Hay una pérdida de masa muscular que sucede por la edad, que se llama sarcopenia primaria. Entonces, a partir de los 60 años, pues ya hemos venido perdiendo masa muscular lentamente, como dice la canción, despacito, ¿no? A partir de los 40, ¿cierto? Venimos perdiendo y no nos hemos estado dando cuenta. Pero a partir de los 60 ya es muy notoria, y a partir de los 60 es muy notoria, ¿sí?
Entonces, a partir de los 60, el paciente... Tengo que solucionar sí, ya. A partir de los 60 años, el paciente que tiene pérdida de masa muscular, con pérdida de fuerza, que eso lo podemos medir en consultorio con un dinamómetro, ¿sí? Yo tengo dinamómetro y yo les mido la fuerza en los pacientes que veo que tengo la necesidad de hacerlo. Y pérdida de habilidad física, o sea, de función física. Entonces, el paciente que no se puede ni parar de la silla, es el paciente que dice, doctora, yo ya no puedo subir ni 2 escaleras, o sea, ni 2 escaleras, es pérdida de la función física. Esas 3 cosas son parámetros para decir que el paciente tiene sarcopenia primaria o pérdida de masa muscular, fuerza y habilidad debida a la edad. Sí. Pero si ese paciente además tiene una enfermedad como Parkinson, como diabetes, como Alzheimer, cualquiera de estas enfermedades crónicas, pues ese paciente puede acelerar ese proceso y generar una sarcopenia secundaria, que no va a ser tan lenta como la primaria. Ese paciente requiere más cuidado, mucho más cuidado, ¿cierto? Entonces, ¿cuidado en qué? Cuidado en que lo que come debe ser relacionado con su edad, con su actividad física y debe estar relacionado también con su enfermedad. Entonces, en ese paciente, ¿qué tenemos que cubrir en ese paciente? En primera instancia, las proteínas. En ese paciente le hacemos la evaluación, le decimos, usted tiene que comer tanta cantidad de proteínas porque eso depende de la contextura física del paciente, de la estatura, de la edad, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, usted va a tener que comer 90 gramos de proteína en el día. Pero además de eso, yo le tengo que enseñar al paciente, yo le debo decir al paciente, vea, esos 90 gramos de proteína equivalen a comerse esta y esta porción al día de proteínas, de buen valor biológico. Es decir, casi todos los alimentos que comemos tienen proteína, pero de ahí a que ese alimento sea fuente de proteína de alto valor biológico hay una gran diferencia. Le voy a dar un ejemplo. ¿El arroz tiene proteína? Sí tiene proteína. Pero no un carbohidrato. Pero tiene más cantidad de carbohidratos que de proteína, y al revisar la proteína que contiene es de menor valor biológico. ¿Sí? Vamos a poner otro ejemplo. ¿Los frijoles tienen proteína? Sí, tienen proteína. La mitad es proteína, la mitad es carbohidratos, o sea que la cantidad es buena. El valor biológico de esa proteína comparada con el arroz es mejor, pero es menor que la de la carne, el huevo, el pescado. ¿Sí? Entonces, ahí es donde nosotros llegamos a un punto donde debemos organizarle al paciente esas 3 porciones de proteína en el día, 3 porciones de proteína en el día, que sean de alto valor biológico, que se los coma en la cantidad que él necesita. Por ejemplo, perdón doctora, le interrumpo, esos 3 que usted mencionó tienen buen valor. Deben tener buen valor biológico. Pues es que... ¿Los 3 que usted dijo? Sí, los 3. Hay que ponernos en contexto una cosita muy importante, y es que a medida que crecemos en edad, también vamos disminuyendo la capacidad gástrica. O sea, para resumir, comemos menos. Sí. Y eso es tú lo ves en tu abuelito, que le sirves un plato grande y él ya te dice, yo no me como todo eso. ¿Cómo se le ocurre? ¿Sí? Entonces, vamos disminuyendo la capacidad gástrica. Entonces, los 90 gramos de proteína puede ser un huevo en la mañana, pescado al mediodía y pollo en la tarde, por ejemplo. Ese es perfecto ese ejemplo, pero entonces la cantidad sí es importante en cada porción. Ahora, pensar en la capacidad gástrica es muy importante, porque si yo le tengo que dar prioridad a la proteína, entonces yo le doy prioridad a la proteína en esa capacidad gástrica chiquita de mi paciente. No le puedo dar prioridad al café con leche aguado ni al chocolate con agua panela, porque entonces chocolate con agua panela de este tamaño son 10 onzas. Sí. ¿Sí? Y esa capacidad gástrica de ese paciente pueden ser 20 onzas. 2 por 3, 6, sí, 20, 25 onzas. Entonces, es la prioridad lo que nosotros le tenemos que dar a ese paciente, además también la prioridad. La prioridad son las proteínas en esa capacidad gástrica. Ok, si nuestro paciente definitivamente no le podemos dar esas 3 porciones, esos 90 gramos en 3 porciones, se lo podemos dar en 4 o en 5, ¿sí? Pero lo ideal es nunca dárselo en una sola porción.
que es lo que normalmente cuando salimos un domingo y hacemos el churrasco, ¿sí? Y nos comemos en un churrasco la porción de todo el día, y eso estuvo mal, porque lo ideal es comerse 3 porciones al día de proteína, no una sola, no todos los proteínas no sola. No es que no almuerzo hoy, entonces a la comida se come media libra de carne con papas fritas. Exactamente, eso es lo que yo quiero decir. En el adulto mayor eso es muchísimo más estricto. En el adulto mayor es más estricto. ¿Por qué? Pues por la capacidad gástrica, por la motilidad gástrica, por la producción de ácido, porque tenga o no tenga determinadas enfermedades, por todo eso tenemos que pensar en la prioridad para el paciente. Ahora, supongamos que le damos la proteína que él necesita con la calidad que él necesita, pero resulta que para utilizar y para generar energía, yo necesito utilizar energía barata, porque la proteína es energía, pero es una energía muy cara. Es como si yo le echara gasolina de avión a mi carro. Estaría loca. Eso es gastar una energía muy cara para esto. Entonces, para caminar, para moverse, para todas esas cosas, yo debería tener también a la par que yo le estoy dando la proteína que él necesita, tengo que darle la cantidad de energía barata que él necesita y dárselo en esa capacidad gástrica. Quiero decir, resumamos. ¿Necesitamos la proteína? Sí. La proteína sola no lo va a hacer. Necesitamos darle carbohidratos, darle grasita, darle energía de otros tipos de macronutrientes, porque utilizar la energía solo de la proteína no es lo adecuado. Déjame que en otra ocasión traigo mis módulos de alimentos y con eso es mucho más fácil. O sea, a la proteína hay que acompañarla de otras cosas. Claro. Para que sea de calidad. Para que la energía que yo consuma sea esta otra energía y no la de la proteína, para que yo pueda utilizar la proteína para mis procesos. Para los procesos. Claro. No es que la voy a almacenar. No. Ya. Bueno, esa es la Gracias a Dios bendito yo fui. Doctora, tenemos aquí una sesión en el programa que se llama Tips de Mejoramiento. Qué bien. Entonces, regalémosle a los pacientes 2 tipsitos sobre nutrición para adulto mayor, por ejemplo. Para Parkinson. Para Parkinson. Porque es que en Parkinson es una enfermedad de adulto mayor, pero la verdad es que se va presentando cada vez en gente más joven. Sí, verdad. Entonces, en este momento, está diagnosticando. Realmente son pacientes de 50, 40, hasta 30 años que ya Bien. tienen Parkinson. Digamos que un tipcito, por ejemplo, para estreñimiento. Sí, podría ser, muy bueno, ¿cierto? Sí. Bueno, un tipcito para estreñimiento. Entonces, la papaya, todos la conocemos, que bueno, el poder de la papaya es mundialmente conocido. Sí, inclusive en Alemania están sacando. Mundial. No les gusta en Europa, no les gusta. Les parece que huele ya saben ustedes, no les gusta. Es terrible. A mí nunca me gustó, ahora te va a encantar. Ya me gusta. Mira. No, ya la como. La papaya tiene una sustancia que se llama papaína, que es la que nosotros bien conocemos como ablandadora, ¿sí? Pero la papaína se concentra principalmente justo debajo de la cáscara y en las semillas de la papaya. ¿Qué es lo que botamos? Que es lo que normalmente botamos. Si yo la pelo, entonces, entonces lo que yo les recomiendo a mis pacientes con estreñimiento es, además de todas las recomendaciones que luego vamos a hablar solo de estreñimiento, ¿sí? Ajá. Además de todas las recomendaciones de líquidos y de fibra y de comida como debe ser y de tiempo y de morder y de masticar, bueno, todo eso, yo les recomiendo, vea, cuando usted se haga su jugo de papaya, póngale un pedacito de esa cáscara de la papaya, no un pedacito, no es que me le vaya a echar toda la cáscara, no, un pedacito de esa cáscara ahí en la misma licuadora, y para un vaso de jugo de papaya, 6 pepitas de la papaya. Eso no lo ahí a licuar. ¿No? Eso tiene un sabor picante, un poquito picante, un poquito picante. 6 pepas. Pero son 6 nomás, porque si le ponen más queda re picante, ¿cierto? Pues claro que hay gente que le gusta el picante también. Entonces, eso mejora bastante el tránsito. Para cualquier edad. Para cualquier edad.
Sí, claro, porque si es un muchas niño veces chiquito hay uno que le tener dice, cuidado, ¿no? Uno le dice, dele papaya. No, eso no le hace Bien. nada, pero con estas dos cosas mejora. Ahora, la papaya, entre más madura está, o sea, más rojita la vemos y ella muy rica, pues, muy madura, muy dulce, menos poder de la papaína tiene, porque ya la ha estado perdiendo. Entonces la busca más madura. Uno normalmente la busca más madura, más dulce, más tatada, y está haciendo varias cosas que no están bien, porque el dulce no nos ayuda en estreñimiento. Provenga de donde provenga. Y entonces, ¿cuál es el estado ideal de la papaya para esa papaya que está amarillita, que no está tan que ya no tiene manchita? Que no, esa papaya que está amarillita, que no está tan de color rojo, sino que está entre amarillo y naranja. Esa es la papaya. ¿Sí? Qué bien. Bueno, ese sería un tip. Bueno, esta misma situación, a mí me da mucha risa con las aguas de piña, por ejemplo, para adelgazar y todo eso, ¿no? Pero bueno, en estreñimiento también podemos utilizar la piña. La piña es lo mismo, contiene una sustancia ablandadora, ¿sí? Y esa sustancia de la piña está justo debajo de la cáscara de la piña. Entonces, cuando uno hace el agua de cáscara de piña, dizque para adelgazar, pues no, se toma un diurético, porque son diuréticos y lo que va a hacer es perder más líquido, ¿cierto? Orinar. Si usted quiere utilizar la cáscara de la piña, que le sirva también en ese aspecto de lo que estamos hablando ahorita, que es el estreñimiento, entonces hace su jugo de piña, que no esté tan dulce, con piña, que no esté tan dulce, volvemos a lo mismo, todo lo dulce empeora el estreñimiento. Le pone un pedacito de la cáscara de la piña ahí a licuar. Eso es un ablandador. Bueno. Cáscara de piña. ¿Ve? Entonces, y no le echa de la rama de aquí del... No, eso no lo digerimos y no sé hasta dónde, eso sí, cosas raras que a veces me preguntan, no, Ofelia, no. Eso lo están usando ahora para decorar. Yo salí con mis nietos en estos días a celebrar un cumpleaños de ellos y empezando porque los vasos, yo dije, no, mi juventud fue ayer, no es hoy, fue ayer. Los vasos son como esos frascos de guardar cosas. Qué chévere. Con la agarradera. Sí, son frascos. Y me decoraron la bebida que pedí con la parte de arriba de la piña. Con 2 tiritas la decoraron. Yo dije, qué moderno. No, pero no demoran en sacarla para comer para algo. ¿No? Para hacer una función. Que cura el cáncer o alguna cosa, ¿cierto? No demoran. Sí. Bueno, entonces ya tenemos los 2 tipsitos, doctora. Muchísimas gracias. Entonces quedamos pendientes para un próximo programa. Claro que sí, con módulos de alimentos va a ser mucho más fácil. Sí. Entonces, muchas gracias. Recuerden que este programa sale los martes a las 9 de la mañana, con repetición sábados a las 10 de la mañana. Recuerden también visitarnos en nuestras redes sociales, en nuestra página www.parkinsoncafetero.org y www.levenradio.com. Sí, levenradio.com. Y escribirnos a nuestro correo electrónico fparkinsocafetero@gmail.com. Ya saben que tendremos un próximo programa con la doctora, entonces mándenle las preguntas al correo. Hasta la próxima. Gracias.